Hola a todos, qué bueno que nos acompañan para un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una época fascinante y, para ser sinceros, bastante compleja de Sudamérica, la Bolivia colonial. Vamos a desentrañar la doble naturaleza de la resistencia indígena. Porque por un lado, claro, tenemos esos levantamientos inmensos y dramáticos que sacudieron los cimientos del poder. Pero por el otro, hay una historia increíble de resistencia silenciosa, de esa que se vive todos los días y que fue literalmente lo que salvó su cultura. Es un relato de muchísima fuerza y estrategia, así que arranquemos. Para que sepan cómo nos vamos a organizar, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, veremos el sistema colonial de Potosí. Segundo, los mecanismos de control. Tercero, pasaremos a las rebeliones armadas. Cuarto, la supervivencia cultural. Y al final, echaremos un vistazo a cómo se enseña toda esta historia hoy en día. ¡Vamos a ello! Empecemos con la primera sección, el sistema colonial de Potosí y todo su esplendor. Para entender verdaderamente a qué se enfrentaban, tenemos que ver la magnitud de esto. Miren este número, 160.000. En pleno siglo XVII, la población de Potosí llegó a los 160.000 habitantes. Una locura. Era una metrópolis que no le pedía absolutamente nada a Londres o a París en cuanto a tamaño. Pero claro, todo ese lujo, esa inmensa riqueza global, se construyó sobre un sistema de extracción masiva en el famoso Cerro Rico, alimentado directamente por el sufrimiento de los pueblos quechuas y aymaras. Y eso nos lleva a la otra cara de la moneda. 8 millones. Es un número que, la verdad, rompe el corazón. Las estimaciones históricas nos dicen que entre 1545 y 1825, más de 8 millones de personas perdieron la vida en las minas del Cerro Rico. Esta cifra nos muestra de forma gráfica y cruda el verdadero costo humano, el precio real detrás de ese esplendor. No hablábamos de un simple trabajo pesado, eran condiciones verdaderamente inhumanas. Pasamos a la sección 2, mecanismos de control. ¿Cuáles eran las instituciones detrás de todo esto? A ver, esta gigantesca maquinaria no funcionaba sola. La corona española diseñó herramientas legales para sostenerla bajo un marco enorme: el colonialismo. Y no se trataba solo de mandar en lo político o sacar recursos. Era un sistema de dominación total. Abarcaba lo cultural, lo espiritual, y su objetivo era exprimir al máximo el trabajo y la riqueza de la región. Fue el molde perfecto bajo el cual operaban herramientas muchísimo más específicas. Y aquí aparece la más terrible de todas, la mita. Básicamente, a los hombres indígenas de entre 18 y 50 años los obligaban a trabajar un año entero cada 7 años en las minas. Teniendo en cuenta las condiciones tan extremas que había allá abajo, ir a la mita en Potosí era para muchísimos casi como recibir una condena de muerte en cámara lenta. A la par, existía la encomienda. La corona le entregaba a un conquistador todo un grupo de personas. En papel, sonaba hasta bien, porque supuestamente el encomendero debía ofrecerles protección y evangelización. Pero la realidad brutal es que solo era otra forma disfrazada, súper institucionalizada, de trabajo forzado bajo la excusa de ser sus tutores. Para cerrar este bloque, el yanaconazgo, que era básicamente servidumbre permanente. Lo curioso de esto es que ya existía en la época incaica, pero los españoles lo reconfiguraron por completo para atar a los trabajadores a las haciendas de por vida. Entonces, la gran conclusión aquí es que, ya fuera a través de la mita, la encomienda o el yanaconazgo, la población originaria estaba legalmente atrapada. No había salida posible en este sistema colonial. Entramos entonces a la sección 3, las rebeliones armadas o la resistencia activa. Ante un sistema tan asfixiante, obviamente el rechazo iba a ser frontal. Y ojo, que no fue algo de una sola vez. Fíjense en esta línea de tiempo. Fueron siglos continuos de lucha. Hay un caso increíble, que es el de Tomás Catari en 1771. Él primero intentó hacer las cosas por la vía legal. Imagínense que llegó a caminar desde Potosí hasta Buenos Aires solo para presentar sus reclamos formales. Pero cuando lo ignoraron por completo y encima lo metieron preso, pues la lucha inevitablemente se tuvo que ir a las armas. Y esa chispa encendió algo gigantesco. En 1781, Tupac Katari y su esposa, la gran Bartolina Sisa, lideraron un ejército de unos 40.000 indígenas aymaras y sitiaron la ciudad de La Paz durante casi 184 días, medio año. Pensemos un segundo en la logística brutal que se necesita para mantener eso. Bartolina Sisa fue clave aquí, coordinando todo y manejando recursos en lo que fue una crisis sin precedentes para los españoles.
Al final, cuando cayó el cerco, las represalias no se hicieron esperar. Fueron terribles. Bartolina Sisa fue ejecutada, convirtiéndose en un símbolo inmenso. Y antes de su propia ejecución, Túpac Katari pronunció esta frase inmortal: «A mí solo me mataréis, pero mañana volveré, y seré millones». Es una frase que de verdad pone la piel de gallina, porque resume perfectamente que esta no era la lucha de una sola persona, era la fuerza indomable de todo un pueblo. Lo que nos lleva a la sección 4, supervivencia cultural y las tácticas no violentas. Ahora, lo que de verdad llama la atención en esta diapositiva es el contraste de estrategias. Porque sí, las batallas armadas fueron momentos enormes, pero eran solo la punta del iceberg. Por un lado, tenías confrontación directa, pero por el otro, una resistencia pasiva, silenciosa y masiva. Cuando el poder militar que tienes enfrente es gigantesco, usar la inteligencia y las formas sutiles de oposición todos los días fue lo que garantizó que no se perdiera la identidad. ¿Y cómo se veía esto en el día a día? Pues con tácticas brillantísimas. El sincretismo religioso, por ejemplo. Escondían a la Pachamama detrás de figuras de santos católicos para seguir venerándola. Se aseguraron de seguir hablando aymara y quechua en casa para que llegaran vivos hasta el día de hoy. En las minas hacían sabotaje económico así, casi sin querer, trabajando más lento o rompiendo herramientas. Además, comunidades enteras se escapaban a las montañas para formar ayllus clandestinos y conservar sus estructuras. Cosas de todos los días, pero súper efectivas para sobrevivir. Y así llegamos a la última sección, la número 5, enseñando nuestra historia. ¿Cómo vemos todo esto en las aulas? Toda esta historia tan pesada y profunda no se queda en los libros. Hoy en Bolivia, los educadores usan una dinámica genial llamada el juicio histórico. Básicamente, arman un juicio completo contra el sistema de la mita en el salón de clases. Los estudiantes toman el rol de fiscales, de la defensa, y algunos hasta actúan como Tomás Katari. Así, en vez de aburrirse memorizando fechas, desarrollan un pensamiento crítico y una empatía increíbles, metiéndose en los zapatos de los personajes de la época. Y además adaptan súper bien el nivel según la edad. Vean la tabla. Para los más chiquitos, de 6 a 8 años, les leen cuentos ilustrados sobre proteger su cultura, su idioma, sus juegos. Entre los 8 y los 10 años, los chicos arman líneas de tiempo de guardianes para conectar con los próceres locales. Y ya con los mayores de 10 a 12, la cosa se pone súper interesante porque arman debates sobre el verdadero significado de esa famosa frase de Túpac Katari, conectándola directo con los movimientos sociales modernos. Para cerrar este análisis, quiero dejarles la misma pregunta provocadora que les hacen a esos estudiantes de quinto y sexto de primaria. Pensando en todo lo que hemos platicado hoy y en ese legado que sigue tan presente, tómense un segundo para pensar. ¿En qué momentos de la historia dirían que volvieron esos millones? La historia no es algo que pasó y ya, sigue vivita y coleando en la memoria de una cultura que de verdad nunca dejó de luchar. Nos vemos en la próxima.